Palabra fuente de vida. 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 Con el tema que hemos estado mirando. Si trae su cuaderno, su lápiz, es bueno que apunte, ¿no, hermanos? Es bueno que apunte, que tenga recordatorio escrito ahí, hermano, para que día con día pueda repasar a través de la palabra, la enseñanza, su vida, su corazón. Porque sí es necesario, ¿no? Escribir, aprender, darle el tiempo a su palabra. Dios bendiga a cada uno, hermano. Señor les bendiga. Me da gusto, hermano, que se esfuerce. Me da gusto que siga esforzando, que siga echándole ganas. Que sean para nuestras hermanas, hermano, que están aquí. Que el Señor los bendiga, hermano, y pues Dios está haciendo algo en sus vidas también. Amén, hermanos. Aleluya. Hemos estado mirando, hermano, cosas del bautismo y les había hecho comentario, hermano, sobre que íbamos a ver algunos puntos de errores que se cometen o se usan o se mencionan, hermano, a través de varias ideas en las congregaciones, hermano. Ya es una idea, una forma de interpretar la Biblia. Les estaba diciendo yo que ahí donde trabajamos, pues hay un joven que va a los ¿cómo se llama, mijo? Experiencias. Y él va una vez al mes a las experiencias. El otro día le dije, si no te bautices, le dije, no, sea de infierno. No, ya va a empezar, hermano, ya va a empezar, me dice. Le digo, no, le digo, pues que no es. Le digo, mira, y ya les explica otra vez sobre el bautismo. Le digo, mira, si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, pues no podemos entrar al reino de los cielos. No, ya sé, hermano. Como que está entendiendo, hermano. Está entendiendo. Y es que es verdad, hermano, si no hay bautismo no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, pues no puede entrar un pecador al reino de los cielos. Amén. Y eso es lo que hemos estado explicando, hermano, lo que hemos estado mencionando, lo que hemos estado haciendo una buena explicación, o tratar de hacer una explicación, y si quedan dudas, tratar de explicar. Esto, hermano, que hacemos es como un estudio. Es necesario, hermano, que en el estudio, pues, todos puedan compartir parte de sus ideas, expresiones, o puedan exponer algo de lo que piensa, cree, porque así es el crecimiento, hermano, de nuestra mente. Amén. Si no pregunta uno, pues no aprende. Si no estudia uno, tampoco aprende. Si no pregunta uno, no se quitan las dudas. Las preguntas son para las dudas. ¿Sí? ¿Por qué preguntamos? Porque hay dudas en nosotros, y las dudas son las que a veces son las que bloquean nuestra mente para tener más sabiduría o más conocimiento, y pues nos dejan avanzar. Pero cuando preguntamos, cae la duda al suelo. Aquel fundamento que traíamos en la cabeza bloqueado cae al suelo, se derriba, y vuelve Dios a edificar el fundamento que Él estableció, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Es a lo que estamos mirando, hermano, observando. Y mirábamos, hermano, uno de los enfoques, hermano, es del bautismo, hermano. Y yo les hacía comentario, hermano, el miércoles sobre el bautismo, y que hay unos errores, hermano, que se cometen porque se mencionan, hermano, que todos se pueden bautizar. Amén. Todos. En el cual, hermano, pues nosotros sabemos que no es todos. Sí, no son todos los que se pueden bautizar. ¿Se bautiza solamente quién? Los que están arrepentidos. ¿Quién más? Los que creen. O sea, eso es todo un conjunto, hermano. No creen que son partes distintas. O sea, todas esas partes vienen a ser un conjunto en la persona del que es creyente o ha creído en la palabra de Dios. Y eso lo
le incita a su corazón, le lleva un arrepentimiento a su vida, hermano, para que reflexione y tome una decisión, hermano, en su vida de buscar la presencia de Dios, pero con arrepentimiento y buscar el perdón de sus pecados. Amén. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Hermano Miguel, su Biblia es antigua, ¿verdad? Antigua versión, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Mateo 28, 19 al principio, hermano? Dice predicar a toda criatura en su versión. Es que en las otras versiones no dice criatura, hermano. Hechos 2:38. Pero en las otras versiones no dice así, hermano. En otras versiones dice diferente, ¿eh? Dice predicar el evangelio a todas las gentes o a todas las naciones. Pero quería mirar este enfoque de la observación de esa palabra, ¿eh? Y hacer discípulos a todas las naciones, dice la mía. Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones. No sé, hermano, sí dice así. Gentiles. ¿A los gentiles? Sí. Ah, muy bien, hermano. Bueno, es que había escuchado yo una versión que decía y predicar a toda criatura. Pero hacer otra versión, hermano. Porque sí me acuerdo de eso. Amén. Miren, vamos a ver unos puntos, hermano, importantes sobre esto. Amén. Vamos a ver. Y ya lo dijimos hace temas atrás, pero este pasaje dice, y Pedro les dijo, 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el ¿qué? En el nombre de Cristo. ¿Para el perdón de qué? Perdón de los pecados. Y recibiréis. El don del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Porque para vosotros se da la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué más? Con otras muchas palabras se explicaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. fíjese, hermano, en una sola predicación del apóstol Pedro, hermano, se bautizaron ¿cuántas? 3,000. Como 3,000 personas, hermano. Tremendo, ¿verdad? Hermano, a este pasaje, hermano, vamos a mirar, hermano, una observación importante. Es el bautismo a quién se le está mencionando. Cuando dice el versículo 39, dice, porque para vosotros es ¿qué? A ver, diga, ahora va a ser así, hermano, porque para vosotros, o sea, para nosotros, que es lo mismo, nosotros y vosotros es lo mismo, ¿eh? Porque para vosotros, o sea, para nosotros, es ¿qué? ¿Y para quién más? ¿Y para quién más? ¿Y para qué? Llamar, hermano. Esta promesa, hermano, porque esta es una promesa de Dios. Esta promesa, hermano, tristemente la han malinterpretado, hermano, en muchos lugares y siguen malinterpretándola en muchos lados, creyendo o pensando que cuando dice para vuestros hijos significa niños. ¿Sí? Si usted analiza en un diccionario teológico secular que quiera buscar, hermano, la palabra hijos no significa niño. La palabra hijo no significa niño. Cuando malinterpretan el decir niño, entonces, hermano, están agregándole una frase que ni siquiera existe en la palabra aquí. Aquí no dice niño, aquí dice hijos. Para vuestros hijos. Y tristemente, hermano, que cuando la observación dice ahí, hermano, dice, y para vuestros hijos, dice mucha gente o hace comentario, ¿en una casa hay niños o no hay niños? No, pues que sí. Y luego dice, entonces, cuando decimos hijos, ¿tenemos niños chiquitos o no tenemos niños chiquitos? No, pues que sí. Es lo que dicen muchos y hacen esa observación. Pero aquí, hermano, cuando dice hijos, no está diciendo niños. ¿Sí me entienden?
tampoco los está excluyendo todavía en la frase de que está diciendo, no está excluyendo. Porque puede decir, a ver, pero hermano, ¿ahí excluye o no excluye a los niños? No, aquí no está excluyendo a ningún niño, hermano. Ni tampoco los está agregando. Sí, tampoco los está agregando. Aquí no dice que los está agregando. Fíjese la frase, cómo está escrita. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos que el Señor nuestro Dios llamare. Ese llamare significa ¿qué? Hacerles ¿qué? Un llamado. ¿Sí? ¿Y cuál es ese llamado? Ir y predicarles el evangelio. ¿Sí? A toda criatura o a toda persona o a todas las gentes. No dice a los niños. Cuando dice hijos, hermano, ese término es un término general. Yo les he puesto ¿quién tiene a su papá todavía o a su mamá? Hermano Miguel, ¿todavía tiene a su mamá? ¿Cuántos años tiene, hermano? 86, fíjese. Su mamá de mi hermano tiene 86. Mi hermano ya tiene hijos. Pero mi hermano es hijo todavía ¿de quién? De su mamá, y no es un niño. ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, cuando dice hijos, no se refiere solamente a los niños, sino a los hijos. Y los hijos pueden tener 60, hay hijos que todavía tienen hasta 70 porque sus mamás están más grandes de 95, y hay hijos que tienen hasta 80 años, hermano. No sé si han visto familias así. Entonces, mientras de que la palabra o la frase no explique tal cual esté hablando, entonces es un invento de lo que le están inventando a la misma Biblia, hermano. ¿Sí me está entendiendo o no? Mientras de que no se le explique aquí por qué dice niño, y aunque dijere, pero es que tampoco dice que no bautices a los niños. Ahí dice no bautices a los niños. Y tampoco dice que bautices a la gente grande. Hermano, el ejemplo está bien claro, mire. Pedro les dijo en el 38, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Sí? Bueno, cuando dice hijos, si nosotros incluyéramos a los niños, dice, a los niños, para ustedes un niño ¿de qué edad es? ¿De qué edad a qué edad es un niño? Puede ser un niño desde el bebé hasta qué edad. 10 años, 11, 12 años todavía, casi ya está saliendo de la niñez. 12 años ya va saliendo, hermano. ¿Sí? Pero, fíjense, pongámosle a los 10 años, del 1 al 10. Bueno, ¿cuántos años tienes, Dayani? ¿10? Bueno, fíjese, hermano. Mija, arrepiéntete. Vean, volteala a ver. Y eso que me conoce, y hasta te puso nerviosa, va a decir, pues ¿de qué me voy a arrepentir, hermano? ¿Qué me está hablando? Sí, mija, ¿sabes qué significa arrepentimiento? ¿Sí? ¿Qué significa? Es un ejemplo que quiero poner bien claro, hermano. Dayani no se va a sentir mal conmigo, ahorita le voy a explicar por qué. Ahorita nomás estoy haciendo una pregunta así. Ruth, ya arrepiéntete, mija, Fíjese. Mire, si fuera una persona con conciencia, ¿qué me dijera? Su primera pregunta es, hermanos, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero ellas se quedan calladas, se quedan pensando, ¿por qué me estará diciendo el hermano? ¿Por qué me está diciendo eso el hermano? ¿O por qué me está aplicando eso de que me arrepienta? Pues ¿de qué me voy a arrepentir? ¿O para qué? ¿O no entiendo? O sea, su pregunta no la puedo comprender al 100%. Me dice que me arrepienta y entre mi cabeza no la pueden, hermano, solucionar todavía. Pero si le digo a un grande, arrepiéntete, porque el grande ya debe de saber de qué se arrepiente, ¿sí o no? Los adultos, la gente, hermano, que ya tiene conciencia, ya debe de arrepentirse. Ahora, estoy hablando de 10 años, 7 años. 10 años, 7 años. Ahora, si le preguntara a un niño más pequeño, hermano, y ahora si me fuera un bebé nacido,
a Gugu, y si le digo de repente que ¿qué tal que suelte una sonrisota y me vea? Digo, no, este niño quiere subir. Hermano, yo pienso que por lógica, ni para qué andarle rascando al asunto cuando uno tiene un poco de sabiduría. Ya no digo que está uno ciego, ya un poco de sabiduría, hermano. Yo pienso que nos daríamos cuenta, hermano, en esa parte. Cuando dice Pedro, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Fíjese, hermano, ¿para qué se debe de arrepentir? ¿Sí me está entendiendo? Imagínense ahora que yo le diga a un niño, arrepíntete, mijo. Ahorita ustedes vieron el ejemplo de esas dos niñas. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuántos años tiene su niña? 12. Te lo aseguro que ya va a entender más si le digo a ella que se arrepienta. ¿Sí me está entendiendo, no? Hasta ella yo pienso que ha de saber cuando está mal con su mamá o hace algo que a Dios no le agrada delante de su mamá, y ella misma va y le dice, mami, perdóname, me equivoqué, la regué. Eso es arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que llega al corazón y va y le pide perdón. ¿A quién? Aquel que ha ofendido o lastimado. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, antes de venir al conocimiento de Dios, fallamos delante de Dios? Ahora, cuando Dios nos habla su palabra y nos dice arrepiéntete, hermano, en nuestro corazón, hermano, la palabra de Dios viene y nos redarguye. Y decimos, es que si la estoy regando con Dios. Si la estoy regando. Señor, ayúdeme, tenga misericordia de mí, perdóneme. Y no vamos y buscamos al Señor para que nos ayude. Porque, hermano, es que ahí entra el arrepentimiento. ¿Qué dijeron en el versículo 37? Y al oír esto, o sea, desde el capítulo 2, hermano, todo lo que el apóstol Pablo menciona, hermano, todo, hasta el versículo 37, la respuesta de la gente fue esta. Al oír esto, ¿cuál? Todo lo que le estoy diciendo, que desde el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 36, la respuesta de ellos fue esta. Al oír esto, se preguntaron, se compungieron de corazón. Eso de compungir significa arrepentimiento, ¿amén? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta de ellos. Entonces Pedro, cuando los vio arrepentidos, haciéndose aquella pregunta en ellos y preguntándoles, hermano, pues entonces ¿qué vamos a hacer si ya hicimos un mal y cometimos una equivocación y el pecado fue que llevamos a nuestro Señor a la cruz del Calvario a crucificar por nuestras culpas? Entonces ¿qué vamos a hacer hoy para enmendar o remendar aquel error que cometimos y que el Señor nos perdone? Entonces Pedro se levanta y les dice, entonces arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Cuando dijo de vosotros, dijo de ustedes. ¿Para el perdón de qué? Ahora, si vamos, hermano, otra vez atrás, abajo, al 39, donde estábamos diciendo, y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Cuando dice para vuestros hijos, no está mencionando niños, hermano. Es un término general. El término hijo es un término general. Una palabra de una expresión, hermano, que puede agregar desde un bebé recién nacido hasta un anciano, hermano, de 70, 80 años y todavía sí tiene a sus papás. Eso significa hijo o hija. Y tristemente, hermano, vuelvo a repetir lo mismo. Hay gente, hermano, que cuando dice que habla de las personas o que habla de los hijos, quiere agregar esta terminología, hermano, criatura o niño. Cuando un niño, hermano, no tiene nada que ver, hermano, con este término, hijo, hermano, si no lo hacemos explícito. Mientras de que no lo haga uno explícito, hermano, entonces significa que queda la duda todavía en nosotros de que hijo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un bebé? ¿A un jovencito? ¿O a un adulto? ¿Sí me entiende? Cuando dice hijo, no entiende. Tiene que haber, hermano, algo explícito y señalar, hermano, el punto a quién se le refiere para poder identificarlo, si a quién se le está mencionando aquella expresión sobre los hijos, hermano. Y esta promesa, hermano, que se les dejó, hermano, al pueblo de Israel, hermano, nunca está mencionando, hermano, que a los niños se les debe de agregar el bautismo o bautizar,
Porque los niños, hermano, mire, los niños no tienen pecado. Los niños son sin pecado. ¿Sí? Los niños, hermano, en su inocencia, no entienden todavía qué significa el pecado. Y cuando se practica el pecado es porque ya lo entiende la gente, porque ya sabe qué significa pecado. Cuando alguien dijo, el apóstol Pablo dice que por la ley él conoció el pecado, porque si no hubiera ley, él no hubiera conocido qué significaba el pecado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, mientras de que no haya una ley, que son las reglas que nos limitan o nos señalan qué está mal, y no haya, nosotros no sabemos qué es pecado todavía. Pero cuando llega la ley y nos señala las reglas de la forma de vivir en Dios, hermano, cómo debemos vivir en Dios, y nosotros las quebrantamos, entonces ya viene a ser ¿qué? Pecado. Mientras, hermano, hay gente que ni conoce a Cristo, peca y vive una vida, y luego hace mal, y luego va y se encomienda a Dios. Y hay gente que ya está matado y dice, gracias a Dios, no me agarraron. O hay gente que se pelea, gana la pelea y dice, gracias a Dios le puse una buena golpiza. Pues hermano, yo no digo cuál gracias a Dios, a cuál Dios se está refiriendo. O sea, cuál Dios es el que lo está protegiendo. Sí, es que por eso volvemos a lo mismo. Cuando se habla de Dios hay que especificar cuál Dios es el Dios de nosotros, hermano. Porque Dios, hermano, la gente tiene un Dios en este mundo, y el Dios de este siglo se llama ¿quién? Satanás. Pero el Dios del pueblo de Israel, hermano, es el mismo Dios de nosotros, el pueblo, hermano, que ahora es la iglesia, y se llama ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Salvador de nuestras almas, amén. Él es Dios, hermano, para nosotros. Entonces nosotros también debemos de entender, hermano, a quién está refiriendo cuando se habla de bautizar. Y uno de los errores, hermano, que cometen y señalan, y ahora le están enseñando a mucha gente, hermano, es esto, de que el protestante menciona, hermano, que no debemos de bautizar a los niños porque no tienen pecado, y se van a un pasaje bíblico, hermano, fíjese, para engañar todavía más a las personas y malinterpretar los textos bíblicos, hermano, señalando una frase que nada que tiene que ver, hermano, sí, no tiene nada que ver, hermano, con la niñez, sino con una señal, hermano, que el Señor Jesucristo muestra en su bautismo. Y creen que ese bautismo, hermano, señala que ahí se deben de bautizar los niños, porque, miren, nosotros decimos que los niños no tienen pecado, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Cuando se bautiza el Señor Jesucristo es la verdad y la vida, el camino, Él es Dios, Él no tenía pecado, ¿verdad? Y dicen que cuando el Señor Jesucristo se bautiza, da ejemplo para que toda justicia se cumpla. Dice, esta es la versión que dan, que para que toda justicia se cumpla, que cuando el Señor Jesucristo se bautiza, como Él no tiene pecado, ahí se cumple que ese bautismo también pueden bautizar a los niños porque no tienen pecado, y que es la justicia que se tiene que cumplir de la una a la otra. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el otro? Si agarran del libro de Mateo, veamos el libro de Mateo, capítulo 3, perdón, Juan 3. También vaya al libro de Mateo, ¿eh? Vaya al libro primero de Mateo y póngale el dedo a la Biblia para que pueda separar el versículo que le dije ahorita. No, tiene unas interpretaciones, hermano, tristemente a veces las personas o la gente, hermano, bautizando niños, que realmente, hermano, no puedo entender yo para qué lo hacen. No tiene lógica, no hay textos, no, la Biblia no lo avala, no lo respalda, y si no lo respalda, pues no está bien delante de Dios, hermano. Dice el versículo, capítulo 13 de Mateo. Les dije que íbamos en el primer libro de Mateo.
que le pusiera el dedo al libro de Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. ¿Y qué dice? Cumplamos toda justicia. Fíjese, aquí comienza a malinterpretar el pasaje esta persona, hermano, que les digo que le está enseñando y les va a seguir enseñando a mucha gente. Por eso hay muchos ahora que les predicamos del bautismo, hermano, y debaten, hermano, acá pie espada, pero tonterías que ni siquiera ni concuerdan, hermano, con lo que están hablando. Pero como lo tienen tan memorizado lo que leen y piensan que está bien, hermano, usted sabe que una mentira, hermano, cuando se habla, parece verdad porque se la cree la gente, hermano. Pero es mentira, no es verdad, es una mentira. Y la mentira parece verdad. Amén. Para que se cumpliese, ¿qué dice? Toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y fíjese, hermano, esta expresión dice que esta es la expresión de a todos los que bautizan, que es la expresión que se le van a abrir los cielos. Y ya se les abrieron los cielos para poder entrar al reino de los cielos. Esa es la expresión que dan para esto. Ahora le pregunto, hermano, si el Señor Jesús se bautizó, ¿por qué se bautizó? Mire, eso es lo que dice esta persona, hermano. Esta persona que dice, pero es que el protestante dice que para dejarnos ejemplo. Dice, bueno, y dice él, si se bautiza alguien que no tiene pecados, que es el Señor Jesús, y no tiene pecado, los niños tienen pecado, y su referencia es juntar esas dos referencias, hermano. Que si el Señor Jesús no tiene pecado y los niños no tienen pecado, y si dice aquí que para que conviene que cumplamos toda justicia. Dice que aquí se tiene que cumplir esa justicia, que hay que bautizarlos a los niños aunque no tengan pecado. ¿Usted le encuentra algún punto de unión a esto? Le digo, hermano, porque va a llegar el momento que si se agarra evangelizando a alguien que le han enseñado estas enseñanzas, le va a decir estas expresiones, hermano. Y ellos las tienen tan claras en su cabeza, tan así, pero claras, que las enfocan, hermano, en este punto. Y que tenía que cumplirse toda justicia en ese momento, bautizándolo, y que cuando son bautizados se abren los cielos, para que todos puedan entrar al reino de los cielos. ¿Usted qué podría explicar de ello, hermano? ¿Qué pudiera decir de esa expresión, de lo que estamos leyendo ahorita? Ustedes dijeron que para qué darnos ejemplo. ¿Amén? Así hicieron el comentario, para darnos ejemplo. Pero ¿qué más puede usted decir de eso? Hermanos, también dicen que podemos conceptos en pecado. Y que tenemos que ser bautizados. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Yo pregunto, ¿qué es el pecado? Son dos términos, mire, de pecado y desobediencia son términos generales, pero dentro de ellas, ¿qué es el pecado? Matar, robar, maldecir, fornicar, adulterar, chismear, ¿qué más? Mentiras, borracheras. O sea, ese es el pecado. Ese es el pecado. La palabra pecado es un término general que reúne todos los requisitos de ser pecado. Desobediencia es un término general que incluye todo lo que hacemos, hermano, en contra de la voluntad de Dios, que ese es pecado. Pero el pecado es eso: las borracheras, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, todo, hermano, orgías, fornicación, adulterio, todo eso es pecado. Amén. Amén, los frutos de la carne.
que habla Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, que lo leíamos el miércoles pasado. Entonces, hermano, si usted y yo, hermano, para nosotros aquí, en este pasaje, yo no le encuentro, hermano, en realidad, yo no le encuentro nada que ver, hermano, con un bautismo de un niño. Yo le pregunto, yo lo que es mi expresión, y ahorita yo le voy a dar mi razón bíblica. Ahorita yo le estoy diciendo que esto para mí no tiene nada que ver con el bautismo de un niño. Usted léale, analícelo otra vez, vuélvalo a leer y fíjese si hace mención de algún niño o de algo parecido o tiene referencia a algo. El bautismo sí, hermano. El bautismo sí. Pero yo no solo refiero, hermano, yo en lo personal, yo no refiero, hermano, el bautismo del Señor Jesucristo como solamente a la frase, hermano, expresión de lo que ustedes dijeron, de que para darnos ejemplo. Yo no, hermano, porque hay un punto bíblico por cual el Señor hizo esto. Y está en la Biblia, y ya se los prediqué hace tiempo. O sea, sí, para que se cumpliese lo que está escrito de él, pero ese punto es el importante que yo quiero que entendamos, hermano. No solamente el bautismo del Señor, hermano, es que tristemente cuando se agarran del bautismo, la gente que quiere inventar algo, va a inventar cosas, hermano, fuera de su contexto bíblico. Ni siquiera tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, ni siquiera nada que ver, hermano, del bautismo. El bautismo, hermano, mire, tristemente, hermano, el bautismo, la palabra bautismo, ya se lo dije, ¿qué significa? Para usted, ¿qué significa el bautismo? Usted ya debe de saberlo. ¿Qué significa bautismo? La muerte y resurrección. Ahora, cuando es la muerte y resurrección el bautismo, en sus sinónimos de la muerte y resurrección, ¿qué significa el bautismo? En los sinónimos. No en su simbolismo, no en el simbolismo, hermano. Porque el simbolismo es muerte y resurrección. La muerte juntamente con Cristo crucificado y resucitamos juntamente con Él. Pero ¿qué significa bautismo en sus sinónimos? Amén. Sumergir, descender, bajar. Amén. Eso significa sumergir, descender, bajar. Ahora, cuando bautizan a alguien, hermano, no es ni por rociamiento, ni por esparción, sino por sumergir. Entonces, desde ese momento, hermano, cuando es alguien bautizado, hay que ver que la palabra se tiene que cumplir tal cual está. Primeramente, tiene que bautizarse. ¿Y bautizarse es qué? Meter al cuerpo dentro de el agua por completo.